Me presento, mi nombre es Cristian Ballesteros, soy analista programador en sistemas, recibido de la Facultad de Ingeniería y bueno, actualmente estudio Ingeniería Informática. Bueno, lo que vamos a hacer acá es una resolución del parcial de metodología, trabajando con fichero y bueno, registro también, ¿sí? Y vector de registro. Bueno, en este caso lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿sí? Lo primero que todo, lo que ustedes van a hacer es crear dos archivos, ¿sí? Para trabajar con fichero. Un fichero que se diga empleado.txt y un empleado actualizado, ¿sí? Bueno, en este caso los empleados, este es como una base de datos, los ficheros tienen que tomarlo como base de datos, ¿sí? Bueno, por ejemplo acá yo puse 100 y apretan la... por ejemplo acá cargamos un registro. ¿Cómo se cargan registros en estas bases de datos chiquititas? Yo lo que voy a poner es así. Miren, borramos a ver todo esto, ¿sí? Lo volvemos a cargar. Por ejemplo yo tengo el empleado con el legajo 100. Ahora ¿cómo hago? No se hace espacio, se hace tab. Y por ejemplo Cristian. No, a ver, pongamos José. El año de ingreso, bueno, 2015, ¿sí? Tab. ¿Y qué más pedía? Creo que tenía el sector, creo que tenía. A ver, código. Era el sector, ¿sí? El sector. Ahí está. Yo volvemos atrás, ahí está. Como quedaba algo así. Luego yo lo pongo más Roxy, ahí está. Legajo 100, empleo de Roxy, sector A, año 2016. Activo o inactivo, sí, el estado, si está activo o no. Y bueno, así van completando. Acuérdense con la letra tab. Escriben un dato, ponen tab. Escriben un dato, tab. Escriben dato, tab. Así hasta llegar al final. Una vez que tengan esto, van a hacer, digamos, se hace tab solamente hasta que se llegue al final de esto. O sea, la A, y después ya no hacen tab. ¿Sí? Si no bajan a otra línea, van creando. Una vez que tienen, guardan los cambios. Ya tenemos el registro ese. Y bueno, yo lo hago en mi compu. ¿Dónde está? Acá está. Empleado. ¿Sí? Acá. Está en esta dirección. ¿Sí? Ahí va a estar ubicada mi archivo de texto empleado. Y ahora vamos al proyecto. ¿Dónde está el proyecto? No se rehace. Ahí está. Está parcial. Acá lo tenemos. Bueno, vamos a empezar a analizar. ¿Sí? O sea, acá ustedes lo que van a tener que crear es un registro empleado de empleado, ¿sí? Es un registro que tiene el legajo, el nombre, el sector que pertenece, el ingreso y el estado, ¿sí? Fíjense el nombre de tipo cadena, el sector de tipo cadena, pero de un solo carácter, o sea, es como un carácter. El estado también es igual, es como un carácter. El único que son enteros son el legajo y el ingreso, ¿sí? Porque son números. Después lo que hacen acá, bueno, lo que ya saben, van a crear un vector de empleado. De vector de empleado. Este es el tipo de vector de empleado. Bueno, lo siguiente que van a hacer es crear, ¿sí? Como no usa fechero, ¿sí? Acuérdense que cada línea que ustedes tienen acá es un texto o no, ¿sí? Esta, la línea 1 es un texto, ¿sí? Y entonces voy a decir, bueno, cada empleado va a ser un texto, ¿sí? Refiriéndonos a quién, al fichero que está acá, ¿sí? Esto es empleado, todo esto es el empleado, toda esa fila. Por ejemplo, la fila de José es todo empleado y es un archivo de texto. Bien, lo siguiente van a crear un vector empleado, un vector de copia, ¿sí? Un vector donde van a contener todo lo empleado. Y un vector de copia, que ya vamos a ver para qué nos sirve, que van a ser de tipo vector, ¿no? O sea, estos son vectores. La variable opción para el menú, el n, indica la cantidad de elementos de quién, del vector de empleado. El m indica la cantidad de elementos del vector de copia, ¿sí? Vámonos al principal, ¿sí? De ahí vamos a empezar. Vamos a ver. Acá.
Bueno, primero le hago el menú, ¿sí? El menú que tenemos acá, bueno, dice. El primero no lo vamos a hacer, ¿sí? O sea, es innecesario, ¿sí? El segundo, mostrar el fichero. O sea, yo quiero hacer que este eh, algoritmo me muestre los datos que tengo en el fichero. O sea, los datos que tengo en el fichero son todos estos empleados, ¿sí? Eso es lo que tendría que ser la opción 2. La opción 3 es transferir los datos del fichero al vector. O sea, ¿qué voy a hacer? Todos estos datos que tengo acá, los voy a llevar al código acá y lo voy a guardar en un vector. El 4 y bueno, ya empezamos a trabajar. Una vez que hacen la transferencia del fichero al vector, empiezan a trabajar como vectores, como venimos trabajando. Mostrar el vector, ordenar solo los empleados, digamos activos, pero por nombre y en forma decreciente. Bueno, en la siguiente, o sea, vamos a ordenar en forma decreciente por nombre. La 7, ordenar en forma creciente por nombre. El 8, bueno, vamos a sumar los años de ingreso de los empleados. El 9, modificar. El 10, insertar, modificar y eliminar. Y cargar el vector del fichero. Este paso importante, el 12. O sea, una vez que realicemos todas las operaciones en el vector, ese vector se lo llevamos de vuelta al fichero. O sea que me muestre el cambio en el fichero. Y bueno, vamos a empezar por el menú. ¿Sí? Vamos a hacer un poco rápido esto. Acá. Vamos acá. La opción 2 era mostrar los empleados, ¿no? Entonces van acá. Fíjense acá. Lo primero que hacen, esto es importante, asignar empleado, ¿sí? Dicen que a esta palabrita empleado, o sea, como una variable, imagínense. Ese va a ser mi fichero. Mi fichero se llama empleado. Pueden ponerle F como quieran, pero bueno, tienen que modificar todo. Empleado. Y acá está la dirección, ¿sí? ¿Dónde está? El archivo empleado, o sea, esta dirección, esta. ¿Sí? O sea, de donde lo pongan, de acuerdo, y ahí va a estar la dirección. Y al último va el archivo en .txt. Y eso es como si se copiaría acá, en empleado. Entonces ya lo tengo ya, el fichero este. Bueno, en la opción 2 vamos a ver qué hace. Hay que mostrar, ¿no? Entonces les paso el fichero para mostrar los datos del fichero. Estamos trabajando todavía con el fichero. Y acá se abre. Procedure. Ahí está. Mostrar empleado. Lo único que hace acá, bueno, esto es lo del fichero. Abre, cierra el fichero. Digamos, ve si hay error en abrir el fichero. Y después lo que hace es mostrar un mensajito, ¿sí? El legajo, así como cabeceras. ¿Sí? Imagínense, pues, son cabeceras. Se va a mostrar el legajo, después el nombre, el sector, el ingreso y el estado. Acá. Y bueno, acá lo que va sacando es, digamos, del... Acá es text, ¿no? Sí. Va sacando, digamos, cada una de las filas. Va sacando cada uno. Por ejemplo, acá tengo, va sacando esta primero. Del fichero. ¿Y qué va a hacer? Y gridline saca, digamos, del fichero una línea. Y la guarda en rec. Luego que escribe, o sea, mostramos en el programa rec. Que el registro, o sea, voy a mostrar toda esa línea que obtuve yo del fichero. Y así va ahí hasta que el fichero quede vacío. Va ahí sacando. Después se cierra el fichero y bueno, ahí termina. Sí, eso ya lo van a ver. Dicen bien. Eso sí tiene que estar. O sea, quiero mostrar qué datos tiene el fichero. La siguiente, copiar el fichero del vector es importante. Para eso necesito tener el fichero, o sea, de dónde voy a traer los datos, el vector donde yo voy a copiar y el n. El n es la cantidad de elementos de ese vector. Entonces vamos a abrir este, copiar. Está. Acá está. Copiar fichero del vector. Bueno, esto es un código tedioso, sí, pero no le tomen apunte a esta parte. Así abre y ve si se puede acceder al fichero, no me importa de acá. ¿Sí? Al n le asigna 0. ¿Sí? Lo que va haciendo es sacando. Esta parte un poquito de tediosa, pero lo que tienen que hacer es acá. Esto tal cual. Este empleado que es lo que yo le estoy pasando para acá. Era el fichero, bueno. El fichero. Bien. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a leer, así real line. Del fichero leo una línea. En esta línea va a estar guardado cada línea de empleado de acá del fichero. Así que ustedes van a tener. Lo siguiente que van a hacer es acá. Miren, yo voy a convertir a cadena string legajo, dice, ¿no? Pero se acuerdan, el legajo era entero. Pero aquí dice estre.
es como si fuera stream, ¿sí? Una cadena. Bueno, van a poner tal cual esto, ¿sí? Acá van, ¿sí? Todos los que sean tipo entero, por ejemplo acá. Si se acuerdan en el registro que tenía un legajo que era entero y el ingreso era entero. Bueno, esos dos van a tener esta forma, S3 legajo, ¿sí? Y hacen lo mismo. El nombre no, porque ya estaba en cadena o no, ¿sí? De lo mismo, toda esta parte se copia tal y cual, ¿sí? Estos son los nombres. Sector también, porque ya era carácter o cadena y está bien. Ahí está, ingreso. ¿Vieron que hice extraer? Bueno, va tal cual. Y esto es lo mismo, tal cual. Este CHR o 9 es como le daría un espacio de línea. El estado, bueno, como es el último de la línea, o sea, solamente se copia, ¿sí? En esta variable estado. Una vez que yo tengo capturado todos los datos del fichero, lo que van a hacer es poner val. Y acá van a poner solamente aquellos que sean de tipo entero, o sea, que no eran cadenas, ¿se acuerdan? El legajo, ¿sí? S3, STR legajo corresponde al legajo. STR ingreso corresponde al ingreso. Y acá van a poner una variable de código. Bueno, ese no se lo toco. Y en n le asignan n más 1. Lo siguiente que van a hacer, está el vector, ¿sí? En el vector estamos copiando, ¿no? Copiar del fichero al vector. Bueno, en esta parte sí, la del final, hay que transferirle, sí, al vector. Esto va tal cual, sí, el vector que yo estoy usando y n. Y acá van todos los campos referidos. Este legajo, ¿de dónde sale? Del legajo que acabo de convertir, ¿sí? Acá, de esto. Este nombre, ¿de dónde sale? Acá no está, ¿sí? Pero está acá, acuérdense, ¿sí? Y entonces de ahí viene. Es como si se conectarían. Sector viene de acá. Ingreso viene de dónde? De acá, de esta línea, ¿sí? De acá sale ingreso. Y estado sale de acá. Acuérdense, como es el último campo, siempre va a ir de esta forma. Si se dan cuenta, los otros tienen toda la misma forma. Pero el último campo en el fichero tendría que ser así, ¿sí? No se olviden eso. Si se dan cuenta, todo lo mismo lo anterior. Y bueno, ahí va cargando, ¿sí? Va cargando, digamos, los datos del fichero, el vector sin problema. Luego, cierra el fichero y bueno, dice transferencia exitosa. Volvamos al principal. Mostrar el vector. Ahora entonces ya volvemos a trabajar con vector, sí, pues ya hice la copia. Y ahí hacen lo que siempre sabían ustedes. Le paso el vector y el n, ¿o no? Entonces, bueno, listo el vector, digo, para ir de 1 hasta n, digo, bueno, el vector en posición y en su parte de legajo lo muestro así, con precisión de 4 cifras enteras. Y bueno, es como hago un guión, ¿sí? Voy concatenando un dato con otro dato, ¿sí? Guión, y voy a mostrar al lado, bueno, vector en posición y, pero mostrarme el nombre también. O sea, sería legajo, por ejemplo, 100, guión, Cristian, guión, sector A, digamos, A, guión, el ingreso 2016, guión, el estado A, ¿sí? Acuérdense que el estado es un carácter. Y así se va a ir mostrando cada uno de los registros. Y eso ya lo saben ya. Vamos a ordenar empleados solamente que sean activos. Para eso voy a hacer una copia así para no modificar el vector que yo tengo. Voy a mandarle el vector original, o sea, el vector empleado con su n, el vector de copia y el m, que corresponde a la cantidad de elementos del vector de copia, ¿sí? O sea, para no modificar el vector original al ordenar, ¿sí? Lo que hago es primero, acá, está clarito, digamos, cargo el vector de copia de empleados activos. O sea, hago una copia del vector, digamos, tengo el vector original con una cierta cantidad de empleados, pero solamente hay algunos que están activos. Entonces esos activos le mando a otro vector, que en este caso es el vector copia. Digo, che, del vector original, o sea, el vector de empleado, en su parte de estado, si es igual a A, ¿qué quiere decir? Que estén activos. Entonces copio en el vector copia ese empleado. B en la posición N, o sea, copio toda esa personita al otro vector. Copio, o sea, es como una copia. Sí, en la otra parte voy a ordenarlo. Yo tengo un método de ordenar en forma creciente. Acá ya lo tienen, sí.
bolsor creciente y le mandan que un vector y necesitan la n. Y entonces le estoy mandando el vector de copia que me ordene. ¿Sí? Ya no el original, sino que el vector de copia. Entonces se va a ordenar en forma creciente. O sea, ¿quién va a estar primero? ¿Quién estaría primero? A ver, de los activos que tengo acá, está Roxy y está Juan. ¿Sí? Entonces como en creciente dice. Entonces, ¿quién estaría primero? Juan y después Roxy. ¿Sí? Tendría que mostrar esto. Pero solamente a ellos, ¿no? Luego, bueno, acá tienen el decreciente, ¿sí? En el 6 va a ordenar el vector original en n, pero en forma decreciente. Vamos a abrirlo y esto ya conocen ya. Es todo lo mismo, solo que tienen que tener en cuenta acá. Sí, esta partecita. Esta parte es la que tienen que tener en cuenta. Si el signo es mayor, ordena todo en forma decreciente. Si el signo es menor, bueno, en este caso ya tienen los dos. Tienen el decreciente y el forma creciente, ¿sí? O sea, están hechos los dos. Acá si quieren ordenar, entonces por un campo le dice, bueno, no, que no sea por el nombre, que sea por el sector. Entonces ponen sector. Y acá también igualan punto sector. Y ahí. Bueno, lo volvemos para que... En este caso era por nombre, ¿sí? Pero ahí acuérdense que tienen que cambiar. Ahí eligen los campos. O sea que no hay duda con ese, con el ordenar. Bueno, y acá les puse otro, ¿no? Tienen el ordenar decreciente. ¿Sí? Pruébenlo esto, sí, no sé, no me acuerdo si me equivoqué acá, en los signos. Uno en decreciente, el shell en decreciente y en creciente, ¿sí? Tienen la misma funcionalidad. Ahí está marcado de azul, digamos, lo que tienen que cambiar, lo mismo. Lo que importa para ordenar es el signo y los campos por los cuales quieren ordenar. ¿Sí? No importa cuál sea el método, nada. Bueno, volvamos acá. Bueno, esto es lo que hace. Y bueno, la 8 dice mostrar la suma de los años de ingreso. O sea, ¿qué voy a hacer? Yo voy a sumar. Bueno, imagínense que esto es el vector, ¿no? Ese es el fichero, pero bueno. Los años de ingreso. ¿Sí? Acá me faltó. A ver, le voy a agregar una J. No, activo también. No, una I. Está, inactivo. 2015, póngale. Bien, entonces tendría que sumar todos los años de ingreso. ¿Sí? Puede ser que le pida sumar los años. Entonces vamos, yo creo un procedimiento, le paso el vector original y el n. ¿Sí? Y acá hacemos una suma simple, suma en cero. A la variable suma le asigno el registro ese, pero en la posición de ingreso. O sea, el campo de ingreso no me importa sumar. Y bueno, la suma es tanto. ¿Sí? El insertar, bueno, acá tenemos el insertar. Insertar, modificar y eliminar. Eso son importantes. Seguro va a ir un insertar, un eliminar. Insertar. Lo primero que hago es pedirle al usuario, para insertar que necesito, obvio, el vector. El vector y qué más. Bueno, acá este vector. ¿Sí? Pero no hay problema, creo. Este vector. ¿Sí? Acá. ¿Qué necesito yo para insertar? Y modificar y eliminar. Necesito en el vector y el n. ¿Sí? Bueno, primero le digo, bueno, ingresamos en el legajo, ¿sí? Leo el legajo en lega. Luego voy a este método. Bueno, que hizo el profe es repetido, ¿sí? Lo que hace esto es que yo le mando el vector que se llama x, n, y el legajo a buscar, y abrimos el repetido. Está arribita, no, esta es una función. Lo que hace este método, digamos, es crea una variable respuesta en falso. O sea, cuando haya coincidencia entre un elemento del vector en el legajo y el legajo que estoy buscando como parámetro acá, haya coincidencia, entonces la respuesta se hace verdadera. Y eso a la función lo devuelve repetido, le asigno ¿sí? Respuesta. O sea, si esto no lo tocan, sino que me va a devolverse si es verdadero o falso. ¿Sí? O sea, si lo encontré o no lo encontré. Si ustedes quieren cambiar que sea por sector, ponen sector, acá cambian sector y acá comparan con el sector. ¿Sí? No hay problema, hacer lo mismo. Bueno, acá lo devuelve verdadero y lo guardo en esta variable van, que va a ser tipo lógico. ¿Sí? Esto me devuelve un lógico el repetido. Entonces lógico digo, bueno, si esto es verdadero quiere decir que ya existe, ¿sí? O sea, si me devuelve verdadero quiere decir que sí lo encontré. Ahora si es falso, ¿qué pasa? Inserto. En este caso lo hace como un agregar, ¿sí? A n, a la última posición más 1. Por ejemplo, si tenía 5, entonces la posición 6, voy a agregar este nuevo registro, ¿sí? Así lo inserta. Es como un agregar, es raro, pero así queda. Así lo hice el profe y bueno, lo dejamos así.
Una vez que tenemos eso, usamos el with y done. Acuérdense que para ahorrarme el código, ¿sí? O sea, ya no tengo que estar poniendo esto así. Si en el vector x, la posición n más 1, punto legajo, ¿sí? No tendría que estar poniendo así. Con esto me ahorro de poner esta parte en todos los campos. Y ahí también empiezo por los campos directamente, ¿sí? Alega, el legajo que yo leí, le asigno el legajo. Ingreso un nombre. Leo el nombre en el campo nombre. ¿De quién? Del vector. Del vector, digo, de... ¿Sí, del vector? De ese registro, digo. De ese registro. Bueno, le pido el sector, el ingreso y el estado. Y después n más 1 porque hay un registro más. Modificar. Y prácticamente lo mismo, le pido un legajo modificar, pero yo hice acá un buscar posición de registro. O sea que me traiga acá hasta la función arribita nomás. Buscar la posición, sí. O sea, si la posición me devuelve 0, en un principio le digo, bueno, acá me está pasando legajo buscado, ¿sí? Si ese legajo buscado es igual a algún legajo que tiene el vector en su posición en i, ¿sí? ¿Qué pasa? Devuelvo la posición. Entonces buscar registro, esta función me devuelve la posición. Si la encuentra me devuelve un valor de i, pero si no la encuentra va a devolver un valor de 0. ¿Sí? Acuérdense eso, para modificar necesito eso. Ingreso y legajo modificar, lega. Buscar por registro. Buscar por registro. Lo que hago acá es, bueno, le paso los parámetros, el vector, el n y el legajo que quiero buscar. Una vez que busque me va a devolver 0 o algún valor, si lo encuentro. Y lo guardo en post. Si la posición no es igual a 0, quiere decir que el legajo no existe. Por tanto, si no existe, obvio que no puedo modificar nada. Y ahora, el siguiente paso, ¿qué pasa si encuentro un valor? Por ejemplo, lo encuentro en la posición 4, por ejemplo. Bueno, entonces x y acá va post, en la posición post. Sigue lo mismo que el anterior, pero acá va post. Acuérdense en el anterior de insertar que iba n más 1 iba, ¿sí? En esto va post, al modificar va post acá adentro, la posición. Y bueno, luego el legajo, al campo de legajo le asigno el legajo que pedí recién, lega. Le pido un nombre y se va a guardar en el campo nombre. Le pido un sector, le pido un ingreso, un año de ingreso y un estado. Y ahí se va a ir modificando ese registro del vector. Bien. Una vez que tenemos eso, vamos a eliminar. ¿Sí? El eliminar es prácticamente lo mismo. O sea, le pido un legajo y al buscar posición en registro le mando a ver si lo encuentra. Y le voy a guardar esta variable de posición. Si la variable de posición da 0, ¿qué quiere decir? ¿Lo encontró o no? No lo encontró. Entonces digo, bueno, el legajo no existe, ¿sí? O sea, no puedo eliminarlo tampoco al igual que lo modificar. Y bueno, acá le pido una confirmación, en esta partecita. Lo que hago es que, bueno, en el vector, en esa posición, o sea, ese legajo que yo quiero, ese empleado que yo quiero eliminar, muestro su campo. Legajo el nombre. ¿Está? Legajo y el nombre, ¿sí? O sea, el legajo 100, el nombre Cristian, a ese empleado quiero eliminar. Le pido, ¿desea confirmar? ¿Sí o no? Leo su respuesta. Si la respuesta es igual a sí, entonces ¿qué pasa? Este es el algoritmo que hace que eliminen nada más. O sea, no tocan nada de ahí, ¿sí? Vamos a la siguiente y ya no queda nada casi. Bueno, una vez que ya hacen el insertar, el modificar y el eliminar, van al cargar vector al fichero. Acuérdense, acá yo inicialicé el fichero, se llama empleado. Lo cargué con todo esto, con empleado txt. Bien, este es el fichero, empleado. Ahora voy a cargar, una vez que yo ya hice todas las operaciones, modificaciones, digamos, en el vector, eh, en el vector, ahora me falta, con lo primero que yo hice es mandar del fichero al vector. Ahora voy del vector al fichero. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar del vector al fichero. Para eso necesito solamente ¿quién? El vector y el n. ¿Sí? El vector que voy a transferir al fichero. Y acá lo abre. Acá está. ¿Sí? Esto es lo único que tiene que cambiar acá. Esto sigue tal cual. Empleado como en el otro, ¿no? En el anterior. Empleado porque el fichero que estamos utilizando. Pero acá le hago con cambia. ¿Sí?
Vamos a transferir todas las modificaciones a otro archivo de texto. Se va a llamar empleado actualizados. Fíjense acá, yo en mi sistema lo tengo acá, empleado actualizado. Yo lo abro, no tiene nada, ¿sí? Y acá tengo el empleado que yo tenía. Esta es la que yo tenía primero, ¿sí? Y acá se tendrían que venir todos los datos que yo genere. Uy, ¿dónde está? Acá está. Bueno, en empleado actualizado voy a guardar todo. Ay, no sé por qué es así. Empleado actualizado, TXT. Lo único que van a tener que cambiar es acá. Esto va empleado porque el fichero representa el fichero. Todo esto que dice empleado son el fichero. Acá. Y hace referencia a este nombre. ¿Sí? O sea, si quieren poner otro nombre, van a tener que cambiar todo esto. Ahora lo que hacen acá del vector en la posición en i, saco el legajo. ¿Sí? Lo siguiente CHR9 le genera un tab, una tabulación. ¿Sí? Para que quede en la forma de un fichero. BSUI, el nombre. Bueno, después voy el nombre, voy a hacer un tab. Y después guardo el sector. Y bueno, un tab. Guardo el ingreso, tab. Y guardo el estado. Y ahí se termina, cierro el fichero. ¿Sí? Se dan cuenta, esto está dentro de un para. O sea que se va recorriendo el vector y va mandando cada registro al fichero. Sí, bueno, al final ya dice termina. O sea, lo único que tiene modificado es acá ustedes. Acá, no me toquen ninguna otra cosa de acá porque si no va a estar mal. ¿Sí? Fíjense acá es hasta n. ¿Sí? N, obvio la cantidad de elementos. ¿Sí? Hasta ahí no me tendré que modificar. ¿Sí? Pero esto es lo que es más importante. Pues tengan cuidado, o sea, ustedes decidanse. El vector, si todos se llaman B, entonces le ponen B a todo. B minúscula o mayúscula, ¿sí? Si el n es la cantidad de elementos, le ponen n mayúscula a todo o n minúscula a todo. O sea, decídense por una sola, ¿sí? No vaya a ser que haya confusión. Bueno, este está en minúscula, en mayúscula, mayúscula. Bueno, yo lo hice mezclado entre todo, en mayúscula, minúscula. Ve acá también está con n mayúscula y el vector está en B mayúscula. ¿Sí? No sé si en una sola sintaxis para no perderse con eso. Y bueno, vamos a ejecutar B, ¿qué pasa? Parcial, bueno, entonces, miren acá. El fichero que tenemos es empleado. En principio tenemos todo este fichero. Tendría que mostrar todo eso de Roxy, José, Juan Cristian, ¿sí? Para observar la opción 2 directamente. 2. Miren, ahí se muestra. 100, 101, 103, Roxy, Juan Cristian, ¿sí? Y estos raros ahí que aparece, digamos, son los tabs. Y las tabulaciones que se hacen con fichero. Apretamos Enter. Ahora le vamos a dar. Ahora vamos a hacer la transferencia. Lo que me importa es la transferencia. 3. Sí, o sea, voy a transferir del fichero, los datos del fichero, ¿a quién? A un vector. Transferencia exitosa, entonces ya tengo en el vector. En el 4 se mostraría solamente el vector. O sea, ya no esa forma rara como se mostró el fichero, sino un vector. Y ahí lo tenemos. 100, 101, 102, 103 y se muestran todos los datos, ¿sí? Ahora vamos a hacer, para muéstrame de vuelta, a ver. Vamos a hacer las 5. Ordenar los empleados activos y por nombre en forma decreciente. ¿Sí? O sea, pueden cambiarle decreciente o creciente. Si pueden cambiar el método. Bueno, yo lo voy a ordenar en decreciente. Empleado activo por decreciente. Si ustedes quieren que sea por creciente, lo único que van acá al código, por ejemplo acá ordenar empleado, ¿dónde voy a tener que cambiar acá? Yo lo estoy haciendo en decreciente, ustedes lo van a hacer en creciente. Si quieren hacerlo creciente, cambian acá. En vez de llamar al browser que hacen creciente, llaman al decreciente. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo en creciente. ¿Sí? Si ustedes quieren cambiarlo de creciente, lo único que hacen acá es poner bublesor decreciente. Acuérdense que este algoritmo ya lo tiene los dos. O sea, está más fácil. Bueno, entonces me tendría aquí al 100 y el 102, que sería Roxy y Juan. A eso dos tiene que mostrar en forma creciente. Entonces primero estaría Roxy y después estaría Juan. Vamos al 5. Juan y Roxy, no, el mío está en decreciente. Decreciente. A ver, esperen un cachito, a ver.
En decreciente, sí, en decreciente. Acá me equivoqué. Sí, acá se lo voy a dejar. Decreciente, si yo modifique. Decreciente. Sí, ahí meto. Este me está ordenando creciente porque estaba el método en creciente. Sí, ahora en la próxima ejecución recién se van a modificar los cambios. Sí, pero sigamos viendo. El 6, ordenar por nombre, o sea, vamos a ordenar el vector original, ¿sí? Acuérdense que el punto anterior solamente sacaba una copia, ¿sí? De lo activo nada más, en otro vector, y lo ordenaba en forma decreciente. El 6, lo que vamos a hacer es ordenar todo el vector original en forma decreciente. El 6, por nombre, ¿sí? Decreciente. O sea, va del mayor, la mayor letra hasta la menor letra. Bien, por nombre. Está bien. El 7 es creciente, o sea, va de la menor letra del nombre hasta la mayor, de la C hasta la R. Ahora hay que sumar los años de ingreso, ¿sí? Yo voy a sumar todos los campos de años de ingreso. El 8 es 8063 en este caso. Vamos al 9, insertar. Voy a insertar un legajo, imagínense, nos guiamos por este fichero. El 104 no estaría, ¿o no? A ver, intentemos insertar el 100, no tendría que dejar. Ya existe, ¿sí? Ah, no ya existe. El 9. Ingreso un legajo, el 104 creo que no estaba. Ahí está, recién me pide un nombre. Bueno, Pepe, ¿sí? Sector A. Ingreso 2014. Estado activo, lo pongamos. Listo, ya se cargó. Y ahora veamos, pues apretemos la opción 4 y dice. ¿Sí? Ahí lo tenemos a Pepe. No sé por qué se genera esta... que te genera un registro más. El código está bien. Sí, ese no es problema, pero hay algo que te está generando acá. Eso no se preocupen, chicos, igual lo mismo se insertó acá. Pero esto es un poco raro lo que está pasando. Pero igual se insertó. Ahora lo vamos a eliminar. Ese 0 es como si se insertaría algo más. Pero el código ya lo revisé y está bien, es lo mismo. O sea, no. Debe ser algo. ¿Sí? Pero igual no se preocupen, ¿sí? No siempre pasa esto. A veces no. En este caso pasó. Lo eliminemos. Ahí prendemos la opción 11. Vamos a eliminar ese 0, 0. Para que quede más limpio. Ahí está, desea eliminar. Sí. Eliminado. El 4 y ya se va a eliminar ese espacio. Sí, lo eliminan. Ahora, por ejemplo, yo quiero modificar al 100... No, al 103. Voy a hacer la opción 10. Ingreso en legajo como el 200, pongamos primero. No existe, listo. Bueno, vamos el 10. Si existe, la opción 10. En legajo modificar el 103. Si existe. Le voy a dar un nuevo nombre. Que se llama Chris ahora. No Christian, sino se llama Chris. Sector A. Ingreso, no sé, 2017. El estado activo. Listo, veamos ahora la opción 4 y veamos. Ahí está, se cambió. Chris 2017A. Bueno, eliminemos a Roxy, el 100. ¿Sí? Ya lo probamos esta opción, pero bueno. El 100. Listo, está a punto de eliminar a Roxy. Sí, le doy una S. Lo eliminamos en la opción 4 y veamos que ya no está Roxy. Una vez que tenemos eso, nos faltaría lo último, que es cargar del vector al fichero. O sea, ya están todos los cambios, ¿no? Miren, en la opción 4 es todo este vector que tengo acá, el que voy a mandar al fichero. Entonces van a ser, son 4 registros, ¿no? Ahora van a hacer esto. Bueno, lo vamos a ordenar primero, ¿sí? Para que quede un poco más. No lo ordenemos así nomás. Vamos a mandar directamente el vector al fichero. La opción 12. Listo, se te cargó el fichero. Verifique. Opción 13, salir. Listo. Bien, ahora si queremos abrirlo, vieron acá me parece, pues yo tenía abiertos los dos. El empleado y el empleado actualizado, ¿sí? Acuérdense que esa copia del vector, es el vector. Se va a un nuevo archivo de texto que se llama empleado actualizado. Acá me está pidiendo que actualice, ¿sí? Porque se hizo una modificación. Entonces digo sí. Y ahí tenemos. 103 está Chris A, 17A. Sí, ahí tenemos todos los campos. Este era el original que teníamos. Y este es el que nos salió. Si se dan cuenta hay diferencia. Y después, si quieren ejecutar de vuelta, limpian este archivo de texto y ya está. Vuelven a hacer lo mismo y ustedes vuelven a probar. ¿Sí?
Y acá crean todos los registros que ustedes quieran, ¿sí? Acuérdense el tab. Y al final no se hace el tab. Al final del último dado no se hace el tab. Y bueno, sí, esto es todo, creo. Y espero que les haya servido. Tengan cuidado, digamos, con... A ver, esto, ¿sí? Este es el fichero. Esto tengan cuidado. El fichero se llama así. Fíjense, hay unas cuantas partes. No que ah, mira, acá también es mayúscula, sí, pero no hay problema. Si también minúscula lo mismo funciona. Bien. Creo que ahí lo tienen. Bueno, espero que les haya servido. Sí, suerte en el parcial. Nos vemos.